Esta es la historia de Elena, una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de sacudir los cimientos de un mundo construido sobre el orgullo y las apariencias. La vemos en el vestíbulo principal del prestigioso Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo, un lugar donde el aire es frío y el silencio pesa como el mármol pulido que recubre las paredes. Justo cuando intenta acceder al ala más exclusiva, la exposición de El legado de los mecenas, un guardia de seguridad le corta el paso bruscamente. Su mirada la recorre de arriba abajo, cargada de un desprecio que no se molesta en disimular. La humillación es instantánea, pública y cruel. En ese instante, rodeada de gente vestida con ropa de diseño, Elena se convierte en un espectáculo no deseado. Todo por parecer demasiado sencilla en un lugar que celebra lo extraordinario. El conflicto es tan claro como doloroso. El hombre que le bloquea el paso es Ricardo, el jefe de seguridad de esa zona VIP, un individuo que se siente guardián de un templo secular. Para él, el valor de una persona se mide por la etiqueta de su traje o el brillo de sus joyas. Elena, con su ropa modesta y un pequeño crucifijo de madera al cuello, no encaja en su ecuación. Él no solo le impide el paso, la juzga y la condena en un susurro lo suficientemente alto como para que todos lo oigan. Señora, este espacio es para gente que entiende de arte, no para los que vienen a buscar milagros, le espeta con una sonrisa burlona. La injusticia no es solo una barrera física, es un muro de prejuicios que la ataca en lo más profundo, su dignidad y su fe. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez alguien te ha mirado por encima del hombro, haciéndote sentir pequeño o fuera de lugar, simplemente por tu apariencia, por tus creencias o por venir de un entorno más humilde? Ese sentimiento de impotencia, de querer gritar que las apariencias engañan, que tu valor no está en lo que vistes, sino en quién eres por dentro. Es una sensación que quema, que te hace dudar de ti mismo, aunque sepas que no deberían tener ese poder sobre ti. Todos, en algún momento, hemos estado en el lugar de Elena, enfrentándonos a un Ricardo que cree saberlo todo sobre nosotros con una sola mirada. Es una de las injusticias más silenciosas y comunes de nuestro tiempo. Antes de que te cuente cómo la silenciosa oración de Elena estaba a punto de desarmar al hombre más arrogante de aquel museo, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte la cara que se le queda a alguien cuando descubre que ha humillado a la persona equivocada, porque lo que está a punto de suceder es una lección de humildad que resonará en cada rincón de ese frío edificio. La historia de Elena nos recuerda que la verdadera fuerza no necesita levantar la voz para hacerse oír, y que a veces, un simple gesto de fe puede mover montañas de arrogancia. Quédate hasta el final, porque la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino de las formas más inesperadas. El escenario era en sí mismo un personaje. El Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo no era un lugar acogedor, era una declaración de poder. Mármol blanco, techos altísimos que se tragaban cualquier sonido y obras de arte minimalistas que parecían observar a los visitantes con fría indiferencia. Era un mundo construido para la élite, donde cada detalle susurraba exclusividad y dinero. El ala El legado de los mecenas era el corazón de ese mundo, un santuario protegido al que solo se podía acceder con una invitación especial, un trozo de cartón que funcionaba como un certificado de pertenencia. El aire estaba impregnado de un esnobismo palpable, una atmósfera donde la compasión y la humildad parecían conceptos de otro planeta, completamente ajenos a la lógica de aquel lugar. En medio de todo ese esplendor calculado, estaba Elena. Una mujer de unos 50 años, con un rostro sereno en el que se dibujaban arrugas amables y una mirada que transmitía una paz casi desconcertante. Su fe no era un espectáculo. Era el ancla silenciosa que la mantenía firme en medio de cualquier tormenta. No llevaba joyas caras ni ropa de marca, solo un vestido sencillo y ese pequeño crucifijo de madera que colgaba de su cuello, un símbolo que en ese entorno era interpretado no como una muestra de devoción, sino como una marca de ingenuidad. Para el mundo que la rodeaba en ese momento, Elena era invisible en el mejor de los casos, y en el peor, una intrusa, alguien que simplemente no entendía las reglas del juego. Y el árbitro de ese juego era Ricardo, un hombre de complexión robusta y uniforme impecable,
cuya arrogancia era su principal tarjeta de presentación. Se enorgullecía de su puesto como jefe de seguridad del ala VIP, no porque protegiera el arte, sino porque le otorgaba el poder de decidir quién era digno y quién no. Disfrutaba de esa autoridad, de la capacidad de analizar a las personas en segundos y emitir un veredicto basado en su apariencia. Para él el mundo era simple, había gente importante, que merecía estar allí, y luego estaban los demás, como Elena. Veía su propia posición como la última defensa contra la mediocridad, y en su mente cínica, la fe era la forma más evidente de simpleza, una debilidad que merecía ser ridiculizada. La confrontación fue tan rápida como brutal. Mientras Elena se acercaba a la entrada con su invitación en la mano, Ricardo se interpuso en su camino. No dijo nada al principio, simplemente la escaneó de pies a cabeza, deteniéndose en su ropa modesta y en el crucifijo. Su desprecio era un golpe físico. Luego, con una voz que goteaba con descendencia, le dijo: «Lo siento, señora, pero esta es una zona restringida. Debe haberse equivocado de sala». Lo dijo en un tono deliberadamente alto, atrayendo las miradas curiosas de otros visitantes que pasaban por allí, vestidos con trajes caros y joyas que destellaban bajo los focos. La humillación pública había comenzado, orquestada por un hombre que disfrutaba de su pequeño teatro de poder. Fue entonces cuando Ricardo lanzó su golpe más bajo, el que iba dirigido directamente a su fe. Justo antes de intentar mostrar su invitación, Elena había cerrado los ojos un segundo y murmurado una oración casi inaudible, un gesto instintivo para pedir calma. Ricardo lo notó y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Señora, esto es un templo del arte, no una iglesia». «Sus rezos no le van a conseguir una entrada», soltó, provocando risas ahogadas entre un par de personas cercanas. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. No solo la estaba juzgando por su apariencia, la estaba ridiculizando por su creencia más sagrada, convirtiendo su fe en un motivo de burla en el lugar más secular que uno pudiera imaginar. Pero la reacción de Elena no fue la que todos esperaban. No hubo lágrimas ni gritos, ni una defensa airada. En lugar de responder a la provocación, en lugar de mostrar la invitación que le daría acceso inmediato, hizo algo que descolocó por completo a Ricardo. Volvió a cerrar los ojos, esta vez por un instante más largo. No era un gesto de derrota, sino de una fortaleza incomprensible para quienes la rodeaban. En el silencio de su corazón, pidió paciencia y sabiduría. Su calma era un escudo invisible. Ricardo, que esperaba una escena, se quedó mirándola con una mezcla de confusión y enfado. Creía haber ganado la batalla, pero la quietud digna de Elena sembró una extraña tensión en el ambiente, como la calma que precede a la tormenta. El silencio de Elena, lejos de apaciguar la situación, actuó como un combustible para la arrogancia de Ricardo. Él, que esperaba una confrontación directa, una súplica o incluso lágrimas, se encontró ante un muro de serenidad que no sabía cómo interpretar. Su mente, acostumbrada a las jerarquías visibles del poder y el dinero, no tenía herramientas para procesar aquella dignidad silenciosa. Así que hizo lo que siempre hacía cuando se sentía inseguro: redobló su ataque. Se inclinó ligeramente hacia ella, invadiendo su espacio personal, y con una voz que era una mezcla de falsa paciencia y amenaza velada, dijo: «Señora, mi paciencia tiene un límite. O se aparta por las buenas, o tendré que pedirle que abandone el edificio». La ironía de que él mismo era la seguridad que la expulsaría se le escapó por completo, pero no al pequeño grupo de curiosos que observaba la escena con morbo. Entre los espectadores se encontraba una pareja de mediana edad, ataviada con ropas de diseñador que probablemente costaban más que el salario anual de Elena. La mujer por un instante mostró en su rostro una mueca de compasión, un destello fugaz de humanidad. Se giró hacia su marido como si fuera a decir algo, a intervenir. Pero él la tomó del brazo con firmeza y le susurró algo al oído. La expresión de la mujer cambió al instante, volviéndose una máscara de indiferencia. Siguieron su camino sin mirar atrás, dejando a Elena completamente sola en su isla de humillación. Aquel gesto fue casi más doloroso que las palabras de Ricardo. Era la confirmación de que en aquel mundo, la empatía era un lujo que nadie estaba dispuesto a permitirse, una debilidad que debía ser ocultada rápidamente.
Ricardo, sintiéndose victorioso por la falta de apoyo hacia Elena, decidió llevar la humillación un paso más allá. Cruzó los brazos sobre su pecho, adoptando una postura de poder absoluto, y soltó la siguiente provocación con una sonrisa de suficiencia. Mire, vamos a hacer esto más fácil. Si de verdad pertenece a este lugar, debe tener una invitación. Muéstremela, dijo, arrastrando las palabras como si le estuviera hablando a una niña pequeña. Hizo una pausa dramática antes de añadir. Y me refiero a la invitación de papel, la que enviamos desde el museo. No la que quizá haya recibido en sus oraciones esta mañana. Las risas contenidas de antes se volvieron ahora más audibles, y Elena sintió el peso de todas aquellas miradas juzgándola, condenándola antes de cualquier veredicto. Sin embargo, la reacción de Elena continuó desafiando toda lógica en aquel entorno. No se inmutó, no hubo un temblor en sus manos ni una sombra de duda en su mirada. Con una lentitud exasperante para Ricardo, se descolgó su sencillo bolso de cuero gastado del hombro. El gesto fue tan deliberado, tan lleno de una calma casi sagrada, que el ruido del vestíbulo pareció desvanecerse. Todos los ojos estaban fijos en sus manos mientras abría el cierre del bolso. El silencio se hizo denso, palpable. La expectación era máxima. Todos estaban convencidos de que aquel era el acto final del drama, el momento en que ella rebuscaría inútilmente para luego admitir su derrota y marcharse avergonzada. Era la culminación de la humillación que Ricardo había orquestado con tanto esmero. Entonces, de las profundidades de aquel modesto bolso, la mano de Elena emergió sosteniendo un sobre de cartulina gruesa y elegante. Con la misma parsimonia, extrajo de él una invitación con el escudo del museo grabado en relieve dorado. Sin pronunciar una sola palabra, con la cabeza alta y una expresión completamente neutra, se la tendió a Ricardo. Fue una pequeña bomba silenciosa que estalló en medio del vestíbulo. La cara de Ricardo se descompuso. Por un segundo, solo un segundo, su máscara de arrogancia se resquebrajó, revelando una pura y llana estupefacción. El murmullo entre los curiosos cambió de tono, pasando de la burla a la confusión. Aquello no era lo que nadie esperaba. La mujer humillada, la intrusa, tenía en su poder la llave del reino. Ricardo tardó un instante en reaccionar, pero su instinto de supervivencia era fuerte. No podía permitirse perder la cara de esa manera. Tomó la invitación con un movimiento brusco, casi arrebatándosela de la mano. La examinó bajo la luz, dándole la vuelta a una y otra vez, como si buscara un defecto de imprenta, una señal de que era una falsificación. Al no encontrar nada, su cerebro trabajó a toda velocidad para encontrar una nueva barrera, una nueva forma de reafirmar su autoridad. Valdés, leyó en voz alta, con un tono cargado de sospecha. Cualquiera podría llamarse así. Necesito ver un documento de identidad, que demuestre que esta invitación le pertenece. Acababa de convertir una verificación rutinaria en una acusación implícita de fraude, y lo hizo sin pestañear. La balanza de la opinión pública, que por un momento se había inclinado a favor de Elena, volvió a su posición original. La duda es una semilla fácil de plantar en mentes predispuestas al prejuicio. Los susurros volvieron a cambiar, ¿y si la ha encontrado, o si la ha robado? Ricardo había logrado con éxito transformar la situación. Ya no era un guardia prepotente abusando de una mujer indefensa. Ahora era un profesional diligente protegiendo la integridad de un evento exclusivo. Había conseguido que la víctima pareciera la culpable, una táctica tan vieja como la propia injusticia. Elena se encontraba de nuevo sola, bajo el escrutinio de un jurado popular que ya había dictado su sentencia, sin importarle las pruebas. Esta vez, Elena sintió el golpe. No era una estocada a su fe, sino a su integridad. La acusación de ser una ladrona era un veneno que ardía. Por primera vez, una sombra de tristeza cruzó su mirada. El narrador omnisciente nos permite ver dentro de su corazón, donde no había ira, sino una profunda pena. Pena por aquel hombre, tan ciego en su pequeño reino de poder. Pena por aquella gente, tan rápida para juzgar y condenar. Y en medio de esa tristeza, su fe no flaqueó. Al contrario, se convirtió en un refugio aún más fuerte. Respiró hondo,
no para contener las lágrimas, sino para anclarse en la paz que nadie podía arrebatarle. Volvió a meter la mano en su bolso, esta vez para buscar su cartera. El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable. Ricardo la observaba con los brazos cruzados, una sonrisa triunfante asomando en sus labios, convencido de que la había acorralado definitivamente. Los demás visitantes se habían detenido por completo, formando un semicírculo a su alrededor, esperando el desenlace. Elena abrió su cartera con la misma calma desesperante. Sus dedos buscaron su documento de identidad. Justo cuando estaba a punto de sacarlo, una voz autoritaria y llena de pánico resonó desde el otro lado del vestíbulo, rompiendo el silencio como un trueno. «Ricardo. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Deje en paz a esa señora inmediatamente». La voz pertenecía a un hombre de traje impecable que corría hacia ellos con el rostro pálido por la angustia. La llegada de aquel hombre fue como una piedra lanzada a un estanque en calma. Se llamaba señor Morales, y su rostro, normalmente sereno y profesional, estaba contraído por una mueca de puro pánico. Sus caros zapatos de cuero resonaban sobre el mármol pulido con un eco alarmante, un sonido impropio de la solemnidad del museo. Corría sin importarle las miradas de asombro de los visitantes, con la única misión de llegar hasta ellos. Al verlo, Ricardo se quedó paralizado. Su postura de poder se desvaneció en un instante, reemplazada por una confusión total. No entendía qué estaba pasando, pero el terror en la cara de su superior era una señal inequívoca de que algo iba terriblemente mal. El pequeño corrillo de curiosos se hizo más grande, atraído por este nuevo y dramático giro de los acontecimientos. Al llegar junto a ellos, sin aliento, el señor Morales ignoró por completo a Ricardo. Ni siquiera le dedicó una mirada. Todos sus sentidos estaban centrados en Elena. Con una reverencia que rozaba la sumisión, y con la voz entrecortada por la carrera y la angustia, le dijo: «Señora Valdés, por favor, acepte mis más profundas disculpas. Ha habido un terrible, un imperdonable error. La estábamos esperando». Aquellas palabras cayeron como una bomba silenciosa. La expresión de Ricardo pasó de la confusión a la incredulidad más absoluta. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea. Los murmullos del público se detuvieron de golpe, sustituidos por un silencio denso y cargado de preguntas. La mujer humillada, la intrusa, era una invitada esperada. La balanza acababa de inclinarse de forma violenta, pero Ricardo, acorralado y con su orgullo herido de muerte, intentó una última y desesperada maniobra para salvar las apariencias. Se recompuso como pudo y, dirigiéndose al señor Morales con un tono que pretendía ser profesional pero que temblaba de nerviosismo, dijo: «Señor, con el debido respeto, yo solo estaba cumpliendo con el protocolo». La señora se negaba a identificarse y su comportamiento era ambiguo. «Mi deber es garantizar la seguridad de esta exposición». Fue un intento patético de convertir su abuso de poder en diligencia profesional, de pintar a Elena como la responsable del altercado. Quería hacer creer a todos que su humillación no había sido un acto de prejuicio, sino una medida de seguridad necesaria, una mentira que ni él mismo se creía en ese momento. El señor Morales lo fulminó con la mirada, una mirada que contenía tal mezcla de ira y decepción que Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sin embargo, no era el momento ni el lugar para un rapapolvo público. Con un control admirable, Morales mantuvo la compostura, y con una voz gélida y cortante, le dijo: «Ricardo, su deber, lo discutiremos en mi despacho más tarde. Ahora, si me disculpa, tengo que atender a nuestra invitada de honor». La frase «invitada de honor» resonó en el vestíbulo, añadiendo otra capa de misterio y humillación para el guardia. La pequeña victoria de Ricardo, al sembrar la duda, se había evaporado por completo. Ahora no solo era un abusón, sino un incompetente que había maltratado a alguien importante. En medio de todo aquel caos, Elena permaneció en su centro de calma. Por un instante, mientras los dos hombres intercambiaban aquellas tensas palabras, su mente viajó a su infancia. Recordó a su padre, un carpintero de manos callosas y corazón noble, diciéndole una tarde mientras lijaba un trozo de madera: «Hija,
La gente te juzgará por lo que ven por fuera, pero Dios te conoce por dentro. Nunca dejes que el ruido del mundo apague la calma de tu alma. Aquel recuerdo, tan vívido y cálido, fue como un bálsamo. Le recordó por qué estaba allí, y cuál era su verdadero propósito, uno que iba mucho más allá de las paredes de aquel museo, y de la arrogancia de un hombre asustado. Su fe no era una debilidad, era su armadura. Y es que, ¿cuántas veces nos hemos sentido así, juzgados sin motivo? Si alguna vez has pasado por una situación parecida, donde tu paciencia fue puesta a prueba por la ignorancia de otros, déjanos un comentario. Tu historia puede darle fuerza a alguien que la necesite ahora mismo, recordándole que la dignidad es una fortaleza interior que nadie puede arrebatarnos. A veces el simple hecho de compartir nuestras batallas nos hace darnos cuenta de que no estamos solos en la lucha por un mundo con más empatía y menos prejuicios. Tu experiencia importa, y puede ser la luz que otro necesita para no rendirse ante la oscuridad de la injusticia. Con esa serenidad renovada, Elena actuó. Con el mismo gesto lento y deliberado de antes, abrió su cartera y sacó su documento de identidad. No lo hizo con aire de triunfo ni de resentimiento. Simplemente, lo sostuvo en su mano y se lo tendió al señor Morales. Era un acto simple, casi mundano, pero en aquel contexto, estaba cargado de un poder simbólico abrumador. Era la prueba final, la pieza que completaba el rompecabezas y que desmantelaría la última defensa de Ricardo. El pequeño trozo de plástico brilló bajo los focos del techo, conteniendo una verdad que estaba a punto de ser revelada, una verdad que cambiaría para siempre la dinámica de poder en aquella sala. El señor Morales tomó el documento con un cuidado casi reverencial. Sin mirar a Ricardo lo sostuvo junto a la invitación, mostrando claramente que ambos nombres coincidían, Elena Valdés. Luego, se lo acercó al guardia para que lo viera con sus propios ojos. Ricardo bajó la vista. Sus ojos recorrieron las letras impresas en el documento como si fueran sentencias de muerte. Elena Valdés, con acento agudo S. El nombre no le decía nada, pero la confirmación oficial de que aquella mujer era quien decía ser, y de que él se había equivocado de la forma más espectacular y pública posible, fue un golpe devastador. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, era ahora un lienzo en blanco de puro shock y pavor. El silencio que siguió fue casi total. El señor Morales retiró el documento y se lo devolvió a Elena con una pequeña inclinación de cabeza. Luego, se giró hacia Ricardo, que seguía paralizado, incapaz de procesar la magnitud de su error. Con una voz que, aunque baja, se escuchó en cada rincón del vestíbulo, Morales dijo una última frase que dejó a todos en suspenso. Ricardo, no solo ha insultado a una invitada, ha insultado a la razón por la que todos nosotros estamos hoy aquí. La frase quedó flotando en el aire, críptica y ominosa. Ya nadie dudaba de la identidad de Elena, pero una pregunta mucho más grande acababa de nacer en la mente de todos los presentes. ¿Quién era realmente Elena Valdés? La frase del señor Morales quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de un significado que nadie lograba descifrar. La razón por la que todos estamos aquí. La mente de Ricardo trabajaba a una velocidad febril, intentando conectar los puntos. ¿Quién era esa mujer? ¿Una política influyente? ¿La esposa de algún millonario que él no había reconocido? Cada posibilidad que cruzaba su cabeza parecía más improbable que la anterior. El corrillo de curiosos se había convertido en una audiencia silenciosa, completamente absorta en el drama. La tensión era tan densa que se podía sentir físicamente, una presión en el pecho que anticipaba una revelación inminente. El poder había cambiado de manos, pero nadie entendía todavía cómo ni por qué. Fue en ese preciso instante, acorralado por el pánico y con su orgullo hecho añicos, cuando Ricardo cometió su último y más grave error. En un acto de desesperación suicida, soltó una risa corta, hueca y llena de desprecio. Miró al señor Morales como si hubiera perdido la cabeza. Señor, con todo el respeto, creo que está usted confundido. ¿Esta mujer? ¿La razón de todo esto? Dijo, señalando a Elena con un dedo acusador. Esto tiene que ser una broma de mal gusto. O peor, es una estafadora muy astuta que ha conseguido engañarle. Aquella acusación, lanzada al aire con la fuerza de la desesperación, fue su punto de no retorno. El insulto final que sellaría su destino de la forma más rotunda.
Un jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. La audacia de la insubordinación de Ricardo dejó a todos sin aliento. Incluso aquellos que habían disfrutado de la humillación inicial, se sintieron incómodos ante aquella crueldad tan explícita y descontrolada. El rostro del señor Morales, antes pálido por la angustia, se tiñó de un rojo intenso, una furia contenida que parecía a punto de estallar. El aire se volvió eléctrico, cargado de una confrontación inevitable. Y en medio de todo, Elena. Su calma era ahora casi sobrenatural. Mantuvo su mirada fija en Ricardo, pero en sus ojos no había rastro de ira. Solo una tristeza infinita, una compasión profunda por un hombre que se estaba ahogando en su propio veneno, completamente ciego a la soga que él mismo se había puesto al cuello. El señor Morales dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Ricardo. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero tenía la dureza del acero. Ricardo, ha cruzado usted una línea que ni en mis peores pesadillas imaginé que existiera. Su ignorancia solo es comparable a su infinita arrogancia. No gritó. El control gélido de su furia era mucho más aterrador. Con un gesto amplio señaló la entrada de la exposición. ¿Ve esta ala del museo? Se llama El legado de los mecenas, Urusei. Dígame, Ricardo, ¿sabe usted lo que significa la palabra mecenas? La pregunta retórica fue como una bofetada, un recordatorio humillante de la ignorancia que acababa de exhibir de la forma más pública y vergonzosa posible. Ricardo estaba mudo, temblando visiblemente, su mente se había quedado en blanco, incapaz de formular una respuesta coherente. La audiencia, por su parte, se acercó instintivamente, no queriendo perderse ni un solo detalle del inminente desenlace. El señor Morales continuó, sus palabras eran precisas, afiladas, desmantelando la realidad de Ricardo pieza por pieza. Un mecenas, Ricardo, es alguien que apoya el arte de forma desinteresada. Alguien que invierte su fortuna no para obtener reconocimiento, sino porque cree en el poder de la belleza para elevar el espíritu humano. Alguien que entiende que el verdadero valor no está en una etiqueta de precio, sino en el alma que se comparte a través de una obra. Cada palabra era una lección que llegaba demasiado tarde. Luego el director se giró hacia Elena, y todo su lenguaje corporal cambió. La furia se disipó, reemplazada por una deferencia y un respeto absolutos. Durante casi un año, esta institución ha estado trabajando con una benefactora anónima. Una persona de una generosidad casi inconcebible, que no solo ha financiado la totalidad de esta exposición, sino que también ha pagado la renovación completa de esta ala del museo, y ha establecido un fondo para la educación artística de niños sin recursos. Su única condición fue que su identidad se mantuviera en el más estricto secreto. La revelación cayó sobre los presentes, y un murmullo de asombro recorrió la sala. La magnitud de aquella donación era algo que nadie podía haber imaginado. Una ola de comprensión, lenta pero implacable, comenzó a extenderse por la multitud. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una claridad dolorosa. La pareja adinerada que había ignorado a Elena, se miró con una expresión de puro horror en sus rostros. La mujer se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par por la vergüenza. El ambiente había mutado por completo. Ya no era el espectáculo de la humillación de una pobre mujer. Era el juicio público de su propia ceguera, de su esnovismo y de su falta de humanidad. Todos, de una forma u otra, se sintieron cómplices de la crueldad de Ricardo, y el peso de esa culpa era ahora insoportable. El señor Morales buscó la mirada de Elena, un gesto silencioso en el que parecía pedirle permiso para dar el golpe de gracia. Ella le devolvió un asentimiento casi imperceptible, un acto de poder sereno que no pasó desapercibido. Con esa autorización silenciosa, Morales se giró de nuevo hacia Ricardo, cuyo rostro era ya una máscara de pánico absoluto. Esa benefactora anónima, ese pilar sobre el que se sostiene su trabajo y el de todos nosotros, quiso venir hoy de incógnito. Quería experimentar su propia obra como una visitante más, sentir el pulso del museo desde el corazón de la gente, no desde la frialdad de un despacho. Quería ver si el espíritu de este lugar estaba a la altura de su legado. Y entonces, con una voz clara y resonante que rebotó en el mármol y se grabó a fuego en la memoria de todos los presentes, el señor Morales pronunció la verdad. Ricardo,
Usted no solo le ha negado la entrada a la mujer que, literalmente, ha pagado su salario durante el último año. Usted acaba de humillar, acusar y maltratar públicamente a la señora Elena Valdés, la principal benefactora y la nueva directora anónima de este museo. El título completo, directora, fue la estocada final, la revelación que desintegró por completo el universo de Ricardo y el de todos los que lo observaban. El silencio que siguió no fue un silencio vacío, fue un abismo de conmoción pura. Las rodillas de Ricardo parecieron fallarle. Se tambaleó ligeramente, buscando un apoyo que no existía. Su mirada iba del rostro impasible de Morales al rostro sereno de Elena, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido alguno. De repente el pequeño crucifijo de madera que colgaba del cuello de Elena, pareció irradiar una luz propia, un brillo más intenso y verdadero que el de todos los diamantes y joyas que llenaban la sala. Aquel símbolo que él había ridiculizado, que había señalado como una marca de simpleza, se había revelado como el emblema de un poder y una grandeza que su mente cínica jamás podría llegar a comprender. El guardián del templo había intentado expulsar a su verdadera deidad. La audiencia estaba petrificada. Los rostros de los curiosos eran un mosaico de vergüenza, asombro y un profundo sentimiento de culpa. Habían sido testigos y partícipes silenciosos de la humillación de la persona más importante y generosa del edificio. Pero Elena no les dedicó ni una mirada. Sus ojos, llenos de una calma inquebrantable, permanecían fijos en Ricardo. Y en esa mirada no había ni una pizca de triunfo ni un atisbo de rencor. Solo había una compasión honda, silenciosa y casi dolorosa. Esa mirada fue su verdadero castigo, un veredicto mucho más severo y transformador que cualquier despido. Su victoria moral era total, lograda no a través de una demostración de poder, sino con la fuerza invencible de la gracia. Con la verdad revelada, el universo de Ricardo se desmoronó en un instante, sus rodillas parecieron perder toda su fuerza, obligándole a dar un paso atrás para no caer. El murmullo del vestíbulo, los pasos lejanos, el zumbido de la climatización, todo se desvaneció en un silencio ensordecedor que solo existía dentro de su cabeza. Su mirada, ahora despojada de toda arrogancia, se clavó en Elena, pero ya no veía a una mujer sencilla. Veía un espejo que le devolvía el reflejo de su propia miseria, de su orgullo estúpido y de la crueldad gratuita que había repartido con tanta suficiencia. El sudor frío le perlaba la frente mientras la humillación, esa misma que él había intentado infligir, lo envolvía como un sudario, asfixiándolo lentamente bajo el peso de un error que sabía, con una certeza absoluta, que redefiniría el resto de su vida. Nadie entre la multitud se atrevía a moverse ni a susurrar. El aire estaba cargado con la vergüenza colectiva de todos los que habían sido testigos silenciosos y cómplices pasivos de la injusticia. La pareja adinerada, que minutos antes había desviado la mirada con indiferencia, ahora parecía encogerse dentro de sus caros abrigos, como si desearan volverse invisibles. El juicio en sus ojos se había transformado en una autoinculpación insoportable. Se dieron cuenta, con una claridad dolorosa, de que ellos también formaban parte de ese mundo superficial que había condenado a Elena por su apariencia. En el silencio de aquel vestíbulo de mármol, no solo se había juzgado a un hombre, sino a toda una forma de entender el mundo, una que priorizaba las etiquetas sobre el alma, y que acababa de ser expuesta en toda su vergonzosa vacuidad. Pero Elena no buscaba venganza ni humillación pública. Su victoria no necesitaba de aplausos ni de la caída de su adversario. Ignorando por completo al señor Morales y a la audiencia petrificada, dio un paso sereno hacia Ricardo. El hombre retrocedió instintivamente, como un animal herido esperando el golpe final. Todos contuvieron la respiración, esperando la frase que sellaría su despido, la condena que merecía. Sin embargo, la voz de Elena, cuando habló, fue tan suave como una oración. «Ricardo», dijo, sin una pizca de rencor, «me gustaría hablar con usted. Acompáñeme a mi despacho, por favor». El uso de las palabras, mi despacho, fue la única y sutil afirmación de su poder, una que no aplastaba, sino que reordenaba la realidad con una calma desconcertante. Minutos después, en una oficina que Ricardo solo había visto desde fuera, el hombre estaba sentado en una silla, completamente deshecho. Elena no se sentó tras el imponente escritorio de caoba, símbolo de autoridad y distancia. En su lugar,
Tomó una silla y se sentó frente a él, al mismo nivel. No hubo un sermón, ni un reproche. Con una voz tranquila, le habló de su padre, el carpintero, y de cómo le enseñó que cada pieza de madera, por muy tosca que pareciera por fuera, tenía un corazón noble, si se sabía cómo tratarla. Le habló de la dignidad, no como algo que se gana con dinero o estatus, sino como una luz que reside en cada ser humano, y que nadie tiene derecho a intentar apagar. No era un despido, era una lección de humanidad. Por primera vez en muchos años, Ricardo lloró. No eran lágrimas de miedo por perder su trabajo, sino de una comprensión profunda y desgarradora. Levantó la vista, y por fin, la vio de verdad. Vio la fuerza inmensa que se ocultaba tras su aparente fragilidad. La riqueza de un espíritu que él, en su ceguera, había confundido con pobreza. La gracia que ella le estaba ofreciendo, una gracia que él no merecía en absoluto, fue el golpe más transformador de todos. En ese instante, su arrogancia, la armadura que había llevado durante tanto tiempo, se hizo añicos, dejándolo expuesto y vulnerable, pero también extrañamente libre. Sabía que su tiempo en el museo había terminado, pero también sentía que una nueva oportunidad, la de ser un hombre mejor, acababa de empezar. Más tarde, cuando el vestíbulo ya había recuperado su calma habitual, Elena entró por fin en la exposición El legado de los mecenas. Lo hizo sola, sin comitivas ni anuncios. Las pesadas puertas se cerraron tras ella, aislándola del mundo. Caminó lentamente por las salas silenciosas, deteniéndose no ante las obras más famosas o valiosas, sino ante aquellas que le transmitían una emoción pura. Finalmente, se detuvo frente a un lienzo de un azul profundo, casi infinito. No lo analizó como una experta en arte. Simplemente lo contempló, dejando que su alma se llenara de paz. Con un gesto casi inconsciente, sus dedos rozaron el pequeño crucifijo de madera que colgaba de su cuello. Una sonrisa serena iluminó su rostro. Estaba exactamente donde debía estar. Porque la verdadera grandeza no se exhibe en las paredes de un museo, sino que reside en la humildad de un corazón que sabe ver el valor de cada alma, más allá de toda apariencia. La historia de Elena nos recuerda que la fe más silenciosa puede mover las montañas más altas de orgullo, y que la verdadera autoridad no necesita levantar la voz para hacerse oír. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial, y suscríbete para escuchar más relatos que, como este, nos recuerdan dónde reside el verdadero poder.